Bueno, vamos a empezar repasando lo que vimos en intro, ¿sí? Sobre comunicación de datos. Y también, bueno, les cuento cómo funciona la materia. La materia es bastante sencilla, ¿sí? Tiene un régimen de promoción simple, no es complicado como el de Arqui, como el de intro, ¿sí? Es más sencillito. Simplemente tienen que dar el examen y sacar más de 7 y ya promocionan. Si no llegan a sacar 7 en el examen, pero sacan más de 4, aprueban. Tienen la posibilidad de rendir el recuperatorio en las mismas condiciones. ¿Está bien? O sea que si sacan más de 7 promocionan y si sacan más de 4 aprueban. Y después ya el prefinal es sin promoción. ¿Sí? Bueno, es como el de intro, pero mucho más simple. ¿Sí? Este no tiene examen intermedio ni nada de eso. Eso por un lado. Por otro lado, les cuento que esta materia yo la oriento para el lado de que en las teorías vamos a ir estudiando muy a nivel conceptual cada una de las cosas, ¿sí? Cada uno de los temas que vamos a estudiar. Mi idea es que no se estudien cosas de memoria, bueno, creo que lo puse en la clase del año pasado, ¿no? La idea no es estudiar de memoria, la idea no es que se aprendan cosas así porque sí, sino más bien que tengan una idea de conceptos generales y que puedan realmente tomar un caso, un escenario, una red, una infraestructura o con lo que sea que se encuentren y realmente lo puedan analizar y tengan herramientas como para poder de alguna manera clasificar, de alguna manera valorizar esas infraestructuras, ¿sí? Entonces, a nivel teórico, la clase no es tanto, bueno, aprendámonos numeritos, aprendámonos siglas, es más bien tratar de entender los conceptos, más bien entender cómo funcionan las cosas, es lo que quiero que se lleven. Más o menos en línea con lo que hacíamos en intro, ¿sí? La idea es que se lleven cosas que les sirvan, que les sean de utilidad. Porque las siglas, creo que también lo mencioné en el video, se nos pegan de tanto usarlas, pero en realidad no es el objetivo que se aprendan las siglas, ¿sí? o que se sepan los estándares de memoria, ni nada de eso. Está bueno verlos, porque está bueno saber lo que hay, pero tampoco es cuestión de que el centro del estudio sea ese, ¿sí? El centro del estudio acá es que ustedes puedan valorar o puedan clasificar una infraestructura. ¿Sí? Porque eso es el primer paso para después decir, bueno, tengo que resolver un problema y tengo que elegir yo una infraestructura. Bueno, tengo herramientas con que elegir. ¿Sí? Que eso les puede pasar como ingenieros en algún momento, que tengan que elegir ustedes. No siempre se van a encontrar con todo hecho. Alguna vez van a tener que armar algo ustedes y bueno, para eso también es muy importante tener estas herramientas. Entonces, esa es la idea general de la materia. Y en la práctica vamos a hacer ejercicios que lo que buscan es afirmar estos conceptos, o sea, que los puedan probar en la práctica. No vamos a hacer ni cosas largas ni complejas. De hecho, los ejercicios son relativamente simples y también buscan eso, el refuerzo conceptual. ¿Sí? O sea, busca que ustedes lleguen a apreciar en la práctica lo mismo que vemos en la teoría. ¿Está bien? Los prácticos tienen ese tenor. Está bueno que los hagan. Con nosotros va a estar Claudia, que ustedes ya la conocen a Claudia, ¿sí? Va a estar con nosotros en este cuatrimestre también. Y está muy bueno que hagan las prácticas con ella y que hagan todos los ejercicios y que, como siempre, si tienen dudas o preguntas, los planteen. Mientras nos movamos en la virtualidad, la recomendación es la misma metodología que usábamos en el primer cuatrimestre, ¿sí? O sea, miren la clase antes. Yo hoy termino esta clase y si vale la pena, digamos, si dijimos cosas interesantes, yo la publico también en el Moodle, la clase grabada de hoy. ¿Sí? Pero la idea es que ya tengan vista la clase correspondiente del año pasado, que ahí está completa. Fíjense que yo uso el mismo pizarrón, yo acá voy a resumirles los temas que están en el pizarrón. En la clase pasada los iba construyendo, así que didácticamente es mucho más valioso cuando se construyó, ¿sí? Entonces está bueno que miren la clase. Yo hoy ya a la tarde les habilito la clase de la semana que viene. Tienen toda la semana para verla. Entonces ya la semana que viene, cuando lleguemos a este horario, otra vez la cuestión van a ser dudas o preguntas y un resumen de la clase 2 y así sucesivamente. Respecto de la práctica, está bueno que agarren los ejercicios prácticos y los intenten resolver. ¿Sí? Cuando se traban o se complican, bueno, eso lo dejan marcado para poder ir el día de la práctica con Claudia y hacer las preguntas. Si utilizan esa modalidad de trabajo, les va a ir bárbaro. No van a tener problemas, ni tampoco van a consumirse tanto tiempo de ustedes. ¿Sí? Que tampoco es la idea que se consuman mucho tiempo de ustedes.
dedíquenle el tiempo que le tienen que dedicar, ni de más ni de menos. Entonces, si lo hacen de esa manera, les va a ir bárbaro. ¿Ah? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto de esto? Régimen de cursada y cómo cursar, ¿quedó claro? Confírmenme, por favor. Sí, se entendió, creo que Bien, ¿les gusta? ¿Les parece bien? Cuéntenme, me gusta saber si les gusta o si no les gusta. Sí, a mí me gusta, me parece simple que los videos estén en YouTube, te permite adelantarte si tenés un poco de tiempo libre. Sí, pueden. Yo no les digo, no les sugiero que se adelanten, ¿ah? No les recomiendo que se adelanten, pero si alguno quiere adelantarse y siente que se siente seguro como para adelantarse, no hay nada de malo en hacerlo, ¿sí? Solo que prioricen bien. Siempre es preferible tener claro lo presente, ¿sí? Que tener dudoso lo presente y dudoso lo futuro, ¿sí? Siempre mejor afírmense en lo presente, que es lo importante, para no perder, digamos, la brújula, ¿sí? Dicho esto, después sí, los videos están todas las clases ordenadas ahí en el canal, así que si las quieren ver todas juntas, yo en el Moodle les voy habilitando las clases conforme el tiempo que les toca verlas, ¿sí? Y les recomiendo que usen esa guía para no perderse, para no digamos, saturarse ustedes tampoco, ¿sí? Fíjense que algunas cosas son fáciles y ya las sabían de antes, entonces las escuchan y dicen, pero para mí esto es una pavada, pero hay otras que no son tan así, y bueno, entonces es importante, muy importante darle el tiempo que tienen que darle, ¿sí? Es así. Bien, muy bien. Vamos a empezar entonces haciendo el repaso de lo que vimos en intro, ¿sí? En intro tuvimos una clase de comunicación de datos y en esa clase les hice un resumen, claro, en una sola clase, de todos los temas más importantes, ¿sí? De toda la esencia, digamos, de lo que es la comunicación de datos. Y habíamos armado una base conceptual donde los objetivos de la comunicación de datos eran 3, ¿sí? Esos 3 objetivos vienen en ese orden en que están escritos ahí, es el orden histórico, vamos a decir, el orden en el que fueron apareciendo históricamente. ¿Ah? Bueno, la comunicación de datos en sí es la disciplina que se ocupa de la transmisión de datos a través del espacio, ¿sí? Eso lo habíamos visto también. Es una disciplina en la cual el típico sistema tiene como mínimo 3 actores, ¿sí? Un actor que es el que transmite la información, un canal, que es el medio que se utiliza para transmitir la información, y un receptor, que es el encargado de recibir la información, ¿sí? Ese es el escenario mínimo. Pues hay escenarios más complejos, por ejemplo, donde hay un transmisor y muchos receptores, y un canal que es capaz de difundir, ¿sí? O sea, de transmitir hacia todos a la vez. Son escenarios un poquito más complejos que también están dentro de la comunicación de datos, ¿sí? Y los 3 objetivos grandes de la disciplina, o sea, cuál es la razón por la que se comunican los datos o se transmiten los datos, los habíamos catalogado en 3, ¿sí? El primero era hacer una sinergia entre los recursos de los equipos informáticos, ¿sí? Por ejemplo, 2 computadoras que pueden compartir un disco con la información que contiene, o una impresora o algún otro dispositivo, ¿sí? Eso es típicamente hacer una sinergia. O su capacidad de procesamiento, o sea, sumamos, digamos, la capacidad de procesamiento de 2 máquinas, ¿sí? Entonces, o sumamos las memorias, o sumamos los discos, ¿sí? O sea, todo lo que es sinergia, todo lo que es compartir recursos, es uno de los primeros objetivos que apareció. Piensen ustedes, yo los llevo en el tiempo a cuando alguien dijo, ¿por qué no ponemos un cable para transmitir información de una máquina a la otra? ¿En qué estaba pensando cuando se le ocurrió hacer eso? ¿Sí? Y bueno, lo primero que ha pensado es, si pudiéramos comunicar las máquinas, podríamos compartir sus recursos. Podríamos tener una impresora conectada en una máquina y desde la otra máquina mandar a imprimir a esa misma impresora, y nos ahorramos tener que comprar una segunda impresora, o lo incordio que es andar cambiando la impresora de máquina, ¿sí? El segundo objetivo, que sale inmediatamente después, es, bueno, pero si tenemos 2 máquinas conectadas, entonces podríamos escribir un sistema,
¿sí? Que tenga un componente corriendo en una máquina y otro componente corriendo en la otra. Esta es la segunda cosa que apareció. ¿Sí? Entonces yo puedo armar lo que antes era un solo programa, ahora son dos programas. Uno corre en una máquina y el otro corre en la otra máquina. Y se comunican entre ellos y entre los dos resuelven un problema. Algo que antes no se podía hacer. O sea, si no había comunicación entre las máquinas, no se podía hacer. Entonces aparece este concepto de puedo sincronizar, ¿sí? A dos componentes para que formen un sistema que funciona de manera coherente, ¿sí? O sea, la idea está de utilizar la red para centralizar la sincronización o sincronizar los dos componentes de un sistema para que operen como si fuera un solo sistema más grande. Obviamente esto surge inmediatamente después, ¿sí? Esto se puede hacer sin red, esto se puede hacer sin comunicación de datos, se puede, pero es ineficiente, es lento. ¿Sí? Imagínense ustedes que ya había sistemas distribuidos antes de que hubiera redes y funcionaban, ¿sí? Pero funcionaban ¿cómo? Funcionaban de manera ineficiente. Piensen ustedes en un banco, por ejemplo, ¿sí? En un banco donde uno deposita dinero, retira dinero. Ya había muchos bancos, mucho antes de que hubiera redes y mucho antes de que hubiera computadora, los bancos ya funcionaban, ¿sí? Y uno podía ir al banco y transferir dinero a una cuenta que era de otro banco, ¿está bien? Se podía hacer ya, ¿está bien? Pero no había redes. Entonces, como no había redes, ese procedimiento era ineficiente. Ese procedimiento, primero que yo depositaba el dinero hoy y el receptor recibía el dinero capaz que mañana o pasado, ¿sí? O sea que había un par de días donde el dinero no estaba en ningún lado, porque hasta que no se hicieran las cuentas no se podía entregar el dinero, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que al final del día, ¿sí? Salía alguien con una valija con todas las cuentas hechas en un banco y se iba hasta el otro banco llevando todas las cuentas, fundamentalmente las cuentas que decían cuánto dinero había salido de este banco hacia el otro, ¿sí? Y desde el otro banco hacían lo mismo, ¿sí? Se juntaban y hacían lo que se llamaba una conciliación, o sea, se ponían todas las cuentas juntas y se decidía, bueno, a ver, al final en el balance del día el banco A le debe tanto dinero al banco B. Recién después salía alguien, ¿sí? con el dinero, en un camión con el dinero para llevarlo de un banco al otro. Y recién después de eso, ¿sí? Los bancos le acreditaban el dinero de las transferencias a la gente. ¿Cuánto tardaba eso? 2 días, a veces 3 días. ¿Sí? No había redes. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando hay redes? ¿Qué pasa si los bancos tienen computadoras y los bancos tienen las computadoras conectadas? Bueno, cuando una persona le transfiere dinero a otra, instantáneamente el dinero puede estar disponible del otro lado, ¿sí? Las computadoras instantáneamente pueden calcular los balances, ¿sí? Y las computadoras prácticamente de manera inmediata al final del día saben cuánto dinero le debe quién a quién, ¿sí? Y eso es algo que se logró gracias a la comunicación de datos, ¿sí? Si no hubiera eso, estaríamos todavía con este problema de los 3 días. Es solo un ejemplo. Hay muchos sistemas que son distribuidos porque geográficamente conviene distribuirlos, como es el tema de los bancos. Por ejemplo, hay un banco en esta ciudad, hay otro banco en la ciudad de Buenos Aires, hay otro banco en la ciudad de Tandil, y eso es algo lógico, ¿no? Eso es un sistema naturalmente distribuido. En donde, claro, si tenemos máquinas conectadas en red, la solución es perfecta para el problema. Y finalmente apareció esta idea de comunicar a las computadoras para comunicar a la gente. ¿Cuándo? Después, históricamente, cuando se empezaron a desarrollar los vínculos digitales de larga distancia. Cuando empezamos a tener mecanismos, medios para transmitir información digital, ¿sí? Desde una ciudad a la otra o desde un país al otro, ¿sí? O incluso a través de todo el mundo. Bueno, entonces ahí apareció la idea de que una computadora podía ser utilizada para comunicar a la gente. 2 tecnologías se requirieron. La primera es que hubiera canales digitales de larga distancia y la segunda era que pudiéramos digitalizar las señales que normalmente son analógicas, tema que estudiamos en intro, ¿se acuerdan? Cómo digitalizar audio, cómo digitalizar imágenes. Entonces, con la combinación de las 2 cosas se consiguió este tercer objetivo, la comunicación humana. Gracias a eso hoy podemos transmitir voz, videos, fotos,
¿sí? Archivos, cualquier cosa se convierte en bits y se transmite por una red digital, ¿está bien? Y entonces, habiendo enlaces de larga distancia y habiendo eso, tenemos todo. ¿Ah? Gracias a eso existe la Internet y gracias a eso, por ejemplo, estamos haciendo esta clase hoy, ¿sí? Así de esta forma. Que insisto, extraño las presenciales, pero bueno, mientras no haya presenciales, esto es lo que tenemos y está bien, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto de esto? De mi parte, ninguna. Bien, estamos haciendo un repaso de lo que vimos en intro hasta ahora. Se supone que lo recuerdan de intro, hace poquito lo cruzaron, ¿sí? Pero bueno, lo reafirmamos un poquito porque es importante. Muy bien. En intro también estudiamos cómo se resuelve en forma general el problema de la comunicación de datos, ¿sí? Y de ahí surge el modelo de capas, ¿sí? Que también lo vimos en intro y por eso no lo vamos a ver de vuelta acá, pero ¿se acuerdan lo que hablamos del modelo de capas? Habíamos dicho que la comunicación de datos en general es un problema de mucha amplitud abstraccional, es un problema que tiene cosas muy concretas para resolver y cosas muy abstractas para resolver. Y está todo junto en el mismo problema. Entonces, la arquitectura de software que clásicamente se eligió para resolver este problema es la arquitectura de capas. Ustedes van a estudiar arquitecturas de software, supongo que en diseño, una materia que tienen en cuarto año que se llama diseño de sistemas de software, van a estudiar arquitecturas de software, ¿sí? Yo les hago este adelanto porque es importante para que lo entiendan acá. Una arquitectura de software es una estructura que se elige para ordenar el software, ¿sí? Escribir un software pequeño es fácil, es como poner un ladrillo arriba de otro, es fácil. Ahora, si lo que tenemos que hacer es un edificio de 100 pisos, la cosa se complica. Y para poder resolver cosas complicadas, la mejor forma es utilizar una estructura que nos permita de alguna manera dividir lo complicado en cosas simples. Hay una arquitectura que es la arquitectura de capas que se adapta bien a estos problemas que tienen mucha amplitud abstraccional, o sea, que tienen cosas muy concretas y cosas muy abstractas, todo en el mismo problema, ¿sí? Y se ordena en capas lógicas. Dentro de cada capa se ponen un conjunto de tareas, ¿sí? Donde las tareas más concretas están en las capas de abajo y las tareas más abstractas están en las capas de arriba. Este ordenamiento facilita no solamente la solución del problema, sino que también facilita la interoperabilidad, o sea, facilita que un grupo de personas que trabajan con una implementación se puedan conectar con otro grupo de personas que trabajan con otra implementación diferente, ¿sí? ¿Qué es lo importante del modelo de capas? De la arquitectura de capas, y básicamente que cada capa se comunica con sus dos vecinas, ¿sí? La de arriba y la de abajo. La relación típica es cada capa utiliza los servicios de la capa inferior para resolver los pedidos o las solicitudes de la capa superior, ¿sí? Y las capas nunca se comunican o se evita lo más posible que se salten niveles. O sea, que la capa 4 se comunique con la 2 directamente es algo que se evita. ¿Se acuerdan de esto de intro, no? Confírmenme si lo recuerdan. Hola, hola, ¿me escuchan? Me volví a perder. Claudia, ¿vos me escuchás? Sí, me escuchás. Estás sin micrófono, pero me escuchás, ¿no? Sí. Chicos, ¿se acuerdan de intro esto que les estoy contando? Sí, sí. Bien, bien, muy bien. Entonces, este modelo de capas es el que se utiliza en general para resolver la comunicación de datos, y el modelo OSI no solamente propone esta arquitectura para resolver el problema, sino que además sugiere qué actividades poner dentro de cada una de las capas, ¿sí? Se sugiere qué poner dentro de cada uno de los niveles, ¿sí? Y bueno, el modelo también lo llegamos a estudiar en intro, ¿se acuerdan? Tenía 7 niveles, ¿sí? Vimos en forma general qué hacía cada uno de los 7 niveles, ¿sí? Y en esta materia vamos a estudiar en profundidad los niveles 1, 2 y 3,
¿sí? O sea, en comunicación de datos 1 ustedes estudian en profundidad los niveles 1, 2 y 3. En comunicación de datos 2 después van a estudiar los niveles superiores, fundamentalmente el nivel 4, ¿sí? Y van a ver algo de los niveles más altos también, ¿sí? Pero bueno, los niveles más ricos, digamos, son, por un lado, estos tres, que son toda la parte más física, toda la parte más cercana al fierro y a la tecnología de comunicación específicamente, y los niveles más altos, que son más de sistemas, son más resolución de problemas más abstractos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que en el nivel 4 se resolvía el problema del control de flujo, se resolvía el problema de la orientación a la conexión? Ya son cosas un poquito más abstractas, ¿sí? Sin embargo, las cosas que se resuelven acá son muy tecnológicas en estos primeros tres niveles. Entonces, nosotros ahora vamos a estudiar en profundidad estos tres niveles, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Confírmenme que me escuchan bien o que tenemos intermitencias y también díganme si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta este punto. Hasta acá mi parte todo bien. Buenísimo, muy bien, muchas gracias. Avanzamos entonces. Avanzamos. Muy bien, vamos a hablar un poquito de esta distinción entre red y red de redes, ¿sí? Que es un tema, no estoy yo, no me están viendo ustedes a mí. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver una distinción entre red y red de redes, ¿sí? Que me interesa que la tengan clara, porque a todo se le llama red en realidad, ¿sí? O sea, cuando uno habla de red en general son todas redes, ¿está bien? Pero nosotros hacemos una distinción, ¿sí? Entre la palabra red a secas y la red de redes. Y hablamos de red cuando hay una conectividad física entre los componentes, ¿sí? Ahí hablamos de red. Conectividad física quiere decir que las máquinas están directamente visibles entre ellas, ¿ah? Por ejemplo, unidas por un cable o unidas por un enlace radial, ambas conectadas a la misma frecuencia y escuchando los mismos datos o leyendo los mismos datos, ¿sí? Esas dos máquinas unidas por un medio físico y eso son dos máquinas puestas en una red. Todas las máquinas juntas que están conectadas al mismo medio físico forman una red a secas, ¿está bien? Hay distintas topologías, creo que estudiamos algunas en intro ya, ¿sí? Como la topología punto a punto, que es la más clásica, que es unir dos máquinas con un cable, típicamente con un medio, o la topología de bus, que es donde muchas máquinas están conectadas al mismo cable, o estrella, que es donde todas las máquinas se comunican con un centro común que se encarga de retransmitir los datos a las demás, ¿sí? Típicamente atendido en el nivel 2 del modelo OSI, es donde está la red concretamente. Y después está el concepto de red de redes, que es cuando existen, ¿sí?, redes que físicamente están separadas entre sí, lo cual significa que las máquinas de una red no pueden comunicarse directamente con las máquinas de la otra red porque no hay un camino físico para llegar, ¿ah? Pero lo que sí hay es una máquina que está conectada a las dos redes y que puede retransmitir la información desde una red hacia la otra red, ¿sí? Cuando existen cuando existe esa configuración hablamos de red de redes, ¿ah? La red de redes es mucho más escalable que la red en seco, ¿sí? Que la red a secas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una red a secas normalmente cuando escala mucho termina saturando el medio físico por el cual se conecta, ¿ah? Mientras que la red de redes, al tener aislado los distintos medios físicos, permiten la comunicación local en paralelo. O sea, si dos máquinas de la red A quieren hablar entre sí, no interfieren para nada con las máquinas de la red B. ¿Está bien? Y solamente la comunicación que va de una máquina de la red A a otra máquina de la red B o al revés, recién esa intervienen las dos redes, ¿ah? Por esa razón se mejora el paralelismo de las comunicaciones locales y escala mucho mejor la red de redes que una red a secas, ¿ah? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende la idea? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, perfecto, muy bien. Muy bien.
Este es un concepto importante. El segundo concepto importante, ¿sí?, es un concepto que si leen los libros de Tannenbaum los van a encontrar ahí. Está muy bueno. Los libros de Tannenbaum se los recomiendo, tanto el de redes como el de sistema, de arquitectura de sistemas, como el de sistemas operativos. Son 3 libros muy, muy buenos, ¿sí?, que les van a servir de soporte para la carrera muchísimo. A Tannenbaum es un autor que a mí me gusta mucho cómo enseña, porque arma muchas clasificaciones, ¿sí?, y teniendo la precaución de recordar que las clasificaciones no son absolutas, o sea, que no son verdades absolutas a tomarse con radicalismo férreo, sino que simplemente son dimensiones de análisis, son cosas que uno ordena para poder estudiar las cosas, ¿no? Es como partir una cosa en pedacitos para poderla estudiar, ¿sí? Ese es el objetivo de la clasificación y no que sea absoluta, no que sea una verdad inexorable, ¿sí? Por eso es que distintos autores hacen distintas clasificaciones, que a veces se solapan, que a veces tienen más niveles o menos niveles, ¿está bien? Eso es algo importante, cuando ustedes aborden un libro, que ustedes sean capaces de decir, mira, lo que Tannenbaum le llama de tal forma, tal otro le llama de tal otra forma, y están hablando de lo mismo, ¿sí? O sea, dicho esto, ¿sí?, Tannenbaum hace una división muy importante cuando clasifica los sistemas operativos y distingue sistema operativo sin soporte de red, que ni lo puse ahí, ¿está bien? Es muy viejo, ¿sí? Sistema operativo con soporte de red o sistema operativo de red y sistema operativo distribuido, ¿sí? Esta es la clasificación que hace Tannenbaum, ¿tá? Y cuando habla de sistema operativo sin soporte de red, obviamente es un sistema operativo que no puede funcionar más que con la máquina en la que corre y no se comunica con nadie. Esto no existe más, no vas a encontrar, hoy no se va a encontrar, es rarísimo encontrar algo así, porque hasta los microprocesadores más sencillos, hasta el lavarropas, ¿sí?, trae una conexión de Ethernet hoy, ¿sí? Con lo cual, o una plaquita Wi-Fi, ¿sí? Hasta el lavarropas. Con lo cual es muy raro encontrar un sistema operativo que no tenga soporte de red. Un sistema operativo que tiene soporte de red es un sistema operativo que puede comunicarse con otras máquinas, que implementa, ¿sí?, una pila de comunicaciones, ¿sí?, como las que vamos a estudiar nosotros. Puede implementarlo dentro del kernel del sistema operativo o lo puede implementar afuera, dependiendo de la arquitectura del sistema operativo, pero lo implementa de alguna forma. Entonces tiene capacidad de comunicarse con otras máquinas. Pero lo importante es que llegan hasta proveerle herramientas al usuario para que se comuniquen. O sea, lo que hace el sistema operativo es darte herramientas, qué sé yo, para compartir un disco, para compartir una impresora, ¿sí? Y nada más, ¿sí? O sea, te dicen, te dan herramientas con las cuales vos podés interoperar con otras máquinas, pero nada más. Siempre es consciente el usuario de que se está conectando con alguien más, siempre es consciente el usuario de que está trabajando en otra máquina. O sea, yo me conecto al disco de la máquina A y trabajo en el disco de la máquina A, pero yo estoy consciente de que estoy trabajando en el disco de la máquina A en todo momento, ¿tá? Mientras que el sistema operativo distribuido es un concepto más teórico, más abstracto y bastante utópico también, donde el sistema operativo se maneja la red de manera transparente al usuario, lo cual quiere decir que al usuario le da la sensación de que está conectado a una sola máquina. Y el sistema operativo distribuido trabaja repartiendo todos los recursos, incluso los procesadores, las memorias, los discos de todas las máquinas, y le hacen ver al usuario como si estuviera en una sola máquina, ¿no? Es como si estuvieran en una máquina con 10 procesadores, pero en realidad están conectados a 10 máquinas. Y ustedes, desde el punto de vista del usuario, es transparente, ¿sí? Es un concepto utópico, ya les digo, no existe en la práctica. Existen algunas aproximaciones nomás, pero no existe nada que perfectamente trabaje así. ¿Por qué? Por un problema de acoplamiento, porque la velocidad de las placas de red es bastante más baja que la velocidad de los buses internos, con lo cual es muy difícil lograr este concepto de sistema operativo distribuido ideal de Tannenbaum. Lo importante, lo que tienen que recordar de este concepto es que es la idea de que el sistema funciona como si fuera una sola cosa. El usuario en este caso no es consciente de que está trabajando a través de una red.
Si quiere, puede hacerse consciente, pero no lo necesita. Si está conectado, ve un sistema de archivos, ve una cola de procesos, ve todo lo mismo que viera si estuviera en una sola máquina. Todo lo mismo que vería, perdón, si estuviera en una sola máquina. Es un concepto ideal, pero yo lo aprovecho para extrapolar la definición de sistema distribuido, ¿sí? Que sí usamos acá. Noten la diferencia. Uno es sistema operativo distribuido y el otro es sistema distribuido. ¿Tá? Es más general sistema distribuido que sistema operativo distribuido. ¿Sí? ¿Qué es un sistema distribuido? Bueno, este concepto que arrancamos hoy, ¿sí? Del cual se hizo fuerte el segundo objetivo de la comunicación de datos, este objetivo de sincronizar la información, ¿sí? O centralizar la sincronización, tiene que ver con que se permita la implementación de sistemas distribuidos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo definimos un sistema distribuido? Bueno, un sistema distribuido es un sistema que contiene al menos dos procesos independientes, que pueden potencialmente correr en máquinas distintas. ¿Tá? O sea, cuando el programita que ustedes escribieron ya no es un programita, sino que son dos, y se comunican entre sí a través de algún socket, ¿sí? Y le da la posibilidad de que corran un programita en una máquina y otro programita en otra máquina, entramos en el terreno de los sistemas distribuidos. Fíjense que hoy es muy raro que haya un sistema que no sea distribuido, y es al revés que hace 20 años. Y hace 20 años esto era raro, ¿sí? Hoy es lo común, en aquel momento era lo raro, hoy es lo común, ¿sí? Hoy es raro encontrar un sistema que no sea distribuido, hoy es raro encontrar una cosa que corra completamente autónoma y no se interconecte con nadie, ¿sí? Se entiende la idea, ¿no? Confírmenme que se entiende bien, por favor. Desde que me escuchan hasta que se entiende, ¿sí? Por mi parte, sí. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Muy bien, vamos a hablar de los objetivos. Dado que la comunicación de datos justamente lo que hace es prestarle servicio fundamentalmente a los sistemas distribuidos, vamos a hablar de los objetivos de un sistema distribuido. ¿Sí? Un sistema distribuido tiene como primer objetivo, o como objetivo básico, permitir la interacción entre usuarios y recursos que están geográficamente distribuidos. O sea, la primera concepción de un sistema distribuido, ¿sí? Es la implementación de un sistema informático que refleje algo que ya está distribuido en la naturaleza. ¿Sí? Normalmente, usuarios que están a cierta distancia unos de otros y recursos que están a cierta distancia unos de otros, distancia geográfica hablamos, ¿no? ¿Sí? Ahí es donde aparece naturalmente la noción de sistema distribuido. O sea, si yo le tengo que prestar servicio a un ecosistema donde conviven usuarios y recursos y están repartidos en el espacio, inevitablemente voy a caer en algún tipo de sistema distribuido, ¿sí? Por eso es que el primer objetivo grande es poder servir o poder implementar servicios para ese tipo de escenarios. La segunda razón para distribuir son las sinergias, distintos tipos de sinergias, ¿sí? El balanceo de cargas es una de ellas, ¿sí? Balancear cargas significa, bueno, tengo un servicio que es muy demandado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, imagínense la página web del buscador de Google, ¿sí? Es un servicio muy demandado, muchísima gente se conecta todo el tiempo a buscar cosas en Google. Entonces, una sola máquina no lo podría hacer. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen muchas máquinas a trabajar, todas haciendo lo mismo, y se reparten los pedidos entre todas las máquinas. Es como cuando van al banco y tienen 4 cajas, ¿sí? Las 4 cajas están atendiendo a los clientes a medida que van llegando, ¿sí? Entonces, se balancea la carga, vamos a decir, se reparten los clientes entre las 4 cajas. De la misma manera, cuando hay muchos pedidos, muchas solicitudes, se reparten las solicitudes entre muchos servidores. Y ese es otro objetivo importante. La otra sinergia es diferente, es parecida, pero no exactamente igual. Cambia un poquito el objetivo de diseño, que es obtener alta disponibilidad o tolerancia a fallos.
¿sí? Donde alta disponibilidad tiene que ver con el hecho de que, a pesar de que alguna parte del sistema no esté funcionando bien, el servicio continúe disponible. ¿Sí? Quiere decir, alta disponibilidad es una garantía de que el servicio no va a dejar de funcionar. Está muy ligado al concepto de tolerancia a fallos, porque la tolerancia a fallos es justo eso, es la capacidad de un sistema de seguir funcionando a pesar de que algún componente se rompió. ¿Sí? Hay distintos niveles de tolerancia a fallos, pero la sinergia de tener muchas cosas haciendo lo mismo nos permite, de alguna manera, mejorar esta alta disponibilidad y esta tolerancia a fallos. Un poquito la misma base teórica que enseñamos cuando vimos RAID en intro. Bueno, este mismo concepto aplicado en general a todo el equipamiento. O sea, aplicar redundancia en las redes, aplicar redundancia en los equipos, aplicar redundancia en los sistemas, ¿sí? Que proveen servicios, de manera tal que si alguno deja de funcionar, otro puede tomar el lugar de ese que dejó de funcionar y entonces se mantiene la alta disponibilidad. ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme, por favor, que se entiende. Sí, sí. Bien, muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿No hay dudas? Yo por mi parte no. Bien, muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Otro objetivo interesante es la escalabilidad. ¿Sí? Se define como escalabilidad a la capacidad de crecer, ¿sí? A un costo razonable. O sea, si yo hoy le presto servicios a 1.000 usuarios y de repente necesito crecer para prestarle servicio a 2.000 usuarios y después a 4.000 usuarios y después a 10.000 usuarios, ¿sí? Que yo pueda crecer a un costo razonable. Por ejemplo, si yo digo, para pasar de atender 1.000 usuarios a atender 2.000 usuarios, tengo que, no sé, duplicar mi hardware, hasta ahí es razonable. ¿Sí? Lo que no es razonable es que yo, por ejemplo, para pasar de atender 1.000 usuarios a atender, no sé, 2.000 usuarios, tenga que tirar todo el sistema y escribirlo de vuelta porque no aguanta. ¿Sí? Eso no es razonable. Tampoco es razonable que algo simplemente se sature y no tenga forma de hacerlo crecer más. O sea, cuando algo se satura y no hay forma posible de hacerlo crecer más, eso tampoco es razonable. Se dice que esas cosas no son escalables o que no escalan bien. ¿Sí? Esto es lo que pasa normalmente cuando uno programa de manera ineficiente. Uno programa de manera ineficiente y hace programas rápidos que supuestamente andan bien, pero después tienen problemas para escalar. ¿Por qué? Porque consumen muchos recursos. Entonces, al consumir muchos recursos, el volumen hace que sea imposible de escalar sanamente. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? Entonces, fíjense, el armar un sistema distribuido favorece la escalabilidad. Favorece la escalabilidad de una manera razonable, de una manera cómoda. ¿Sí? Simplemente porque si yo tengo que prestarle servicios a más clientes y mi sistema es distribuido y el sistema está bien diseñado, o sea, la arquitectura del sistema distribuido es buena, no debería tener mucha dificultad para incorporar más servidores, por ejemplo, y de esa manera poderle prestar más servicios a más clientes, a un costo razonable, a un costo que no implica tirar todo lo que tengo y poner una cosa nueva, por ejemplo. Por ahí viene el lado de la escalabilidad. El lado de la flexibilidad tiene que ver con la capacidad de adaptarse a los cambios, donde la cantidad de usuarios es uno de esos cambios en particular, pero pueden haber otros cambios. ¿Sí? Los sistemas distribuidos buscan ser flexibles también. Buscan adaptarse a la aparición de nuevas cosas, a la desaparición de cosas, ¿sí? Al cambio en los requerimientos. Y finalmente el tema de la seguridad es un tema delicado que tiene que prestarse, al que se tiene que prestar especial atención cuando uno diseña un sistema distribuido porque normalmente queda comprometido. O sea, es más fácil garantizar la seguridad de un sistema centralizado que la seguridad de un sistema distribuido. ¿Sí? Es más fácil de defender una casa chiquita con una sola puerta, ¿sí? Que un barrio entero que tiene 50.000 puertas por todos lados.
Eso se entiende, ¿no es cierto? De la misma manera, cuando uno encara por el lado de la seguridad, sabe que cuando uno empieza a armar cosas distribuidas, empieza a aumentar lo que se llama la superficie de ataque. O sea, empiezan a aumentar los lugares por los cuales podríamos potencialmente tener un problema de seguridad. Por eso es que hay que detenerse mucho en los sistemas distribuidos a analizar bien la seguridad. Cosa que en la práctica muchas veces no se hace y por eso en la práctica muchas veces hay problemas. Si leen las noticias van a ver que 2 por 3 hay algún ataque contra una empresa, contra una fábrica. Simplemente porque están faltando, digamos, buenas medidas de seguridad. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien, muy bien. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de otra cosa que es muy importante en comunicación de datos, que es la estandarización. ¿Sí? Uno de los objetivos que yo tengo para ustedes en esta materia, una de las expectativas que yo tengo para ustedes en esta materia, es que aprendan a leer estándares. ¿Sí? Leer estándares es una cosa que requiere cierto entrenamiento por la forma en que está escrito. Normalmente está escrito en prosa, ¿sí? En texto, en lenguaje natural, pero con una formalidad muy alta, ¿sí? O sea, son textos que se escriben con un nivel de formalismo muy alto. Entonces hay que aprender a leerlos. Y una de las cosas que a mí me interesa que aprendan en esta materia es a leer estándares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren aprender algo, pueden buscar un tutorial en YouTube, ¿sí? Pero la fuente de información más genuina y más pura que pueden encontrar, ¿sí? Es el estándar en sí. Entonces, si ustedes aprenden a leer un estándar, ustedes van a tener la posta, vamos a decir, de cómo son las cosas. ¿Sí? Los estándares tienen más o menos relevancia en distintas disciplinas, pero en particular en comunicación de datos, prácticamente no existiría forma de que funcione la comunicación de datos si no fuera a través de estándares. O sea, si yo me quiero comunicar con alguien, lo mínimo que tengo que hacer es ponerme de acuerdo con ese alguien para ver en qué términos me voy a comunicar, en qué lenguaje, con qué tecnología, ¿sí? Qué protocolo. Hay que ponerse de acuerdo para poderse comunicar, ¿sí? Entonces, el estándar en comunicación de datos es muy importante. Y vamos a ver un poquito cómo funciona este tema de la estandarización. ¿Sí? Básicamente, la forma más común de construir estándares es a través de acuerdos que se hacen a partir de que distintas personas que tienen mayor o menor capacidad técnica, mayor o menor autoridad, digamos, técnica, pueden dar sus opiniones sobre un determinado tema, proponer una solución y después ponerse todos de acuerdo en que esa solución es buena. ¿Sí? Típicamente el proceso de estandarización es eso. ¿Sí? Alguien propone una solución para el problema, todos los demás la comentan, la ajustan, la corrigen, la mejoran hasta que están todos de acuerdo en que es una buena solución y entonces esa buena solución se publica como un documento y eso pasa a ser un estándar. Los estándares abiertos típicamente son así. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con la estandarización? Bueno, normalmente vamos a clasificarlos también para poderlos estudiar en 3 tipos. ¿Sí? Hay estándares que son tempranos, hay estándares que llegan a tiempo y hay estándares que son tardíos. ¿Sí? Y ustedes se van a encontrar con los 3 tipos de estándares y se van a dar cuenta enseguida cuál es cuál. ¿Ah? Un estándar temprano es un estándar que sale demasiado rápido, o sea, que todo el mundo se pone demasiado rápido de acuerdo en cómo hacer algo y por esa razón sale inmaduro. ¿Está bien? Normalmente se hace el estándar antes de que se lleguen a entender los alcances de la tecnología que se busca estandarizar o del concepto que se busca estandarizar. Entonces terminan estandarizando solamente una parte, terminan estandarizando de manera incompleta,
¿sí? Y eso hace que, digamos, la parte que se estandariza ande más o menos bien, pero todo lo demás cae en el mismo fenómeno del estándar tardío. ¿Sí? O sea, si yo estandaricé la mitad de las cosas, la otra mitad de las cosas es como si hubiesen quedado sin estándar. Entonces terminan cayendo en el estadio de los estándares tardíos. ¿Sí? Un estándar que sale a tiempo es un estándar que tiene un buen equilibrio. O sea, llegó a cubrir bien la tecnología, se sabe qué parte todavía quedó sin cubrir y se deja bien reservada para poder hacer otro estándar después. ¿Sí? O sea, se trabaja mucho esa parte. Se dice, bueno, a ver, esto todavía no lo manejamos bien, entonces lo dejamos reservado para un estándar futuro. Y queda ya escrito así, ¿está bien? De manera tal de dejar controlado este fenómeno de que algo no esté estandarizado, ¿sí? ¿Está bien? Y fundamentalmente el estándar sale antes de la masificación, ¿sí? De la aplicación de esa tecnología que se busca estandarizar. Entonces, cuando pasa eso, el estándar es correcto, ¿sí? Y el estándar tardío, que es algo muy común, es un estándar que llega tarde. Es un estándar que llega cuando ya hay un montón de implementaciones de facto que ya resuelven el problema de la forma en que les convino y que son más conocidas que el estándar después, ¿sí? Y más usadas que el estándar, con lo cual es muy difícil adoptar un estándar tardío, ¿sí? Hay ejemplos de los tres tipos de estándares. Vamos a estudiar alguno que ya vimos. Por ejemplo, el ISO 8859-1, ¿sí? Fue un estándar tardío, ¿sí? Para cuando salió, ya todo el mundo había codificado los caracteres. ¿Se acuerdan del 8859-1? Codificación de texto, una extensión del ASCII para soportar los idiomas occidentales o para soportar idiomas orientales. Bueno, siempre de un byte por carácter, ¿sí? Pero salió medio tarde, salió cuando ya todo el mundo había hecho sus propias codificaciones para eso. Entonces, para cuando llegó ya se usaban miles de codificaciones distintas y tomó años que la gente adopte el ISO 8859-1 y en algunos lugares no se adoptó nunca. Eso es un ejemplo de un estándar tardío. Un ejemplo de un estándar temprano, por el otro lado, es el ASCII, ¿sí? Cuando se hizo el ASCII, también no se conocían los alcances de la tecnología, ¿sí? Y por lo tanto quedó todo un hueco para lo que después fue el ISO 8859-1, ¿sí? O sea que lo del ASCII salió bien, ¿ah? Pero obviamente le servía a la mitad del mundo nomás, a la otra mitad del mundo no le servía. La gente que hablaba idiomas cirílicos o idiomas donde ya no, con 256 espacios, con 127 definitivamente no, pero con 256 tampoco les alcanzaba para cubrir un alfabeto. Toda esa gente quedó sin servir por el ASCII, ¿sí? Bueno, por eso se dice que es un estándar temprano. ¿Está bien? Otro ejemplo de estándar tardío es el Betamax. No sé si alguno lo recuerda. Claudia, seguro vos te lo acordás, ¿sí? Los chicos por ahí no se lo acuerdan. El Betamax es un formato de videocassette, ¿sí? Antes de los DVD había videocassettes. Bueno, cuando salió el Betamax ya se había extendido el VHS, ¿no? Todo el mundo conocía el VHS y el Betamax, que era de mucho más calidad técnica, es algo que se usó muy poco, ¿sí? ¿Alguno se acuerda del Betamax? Claudia, ¿vos te acordás del Betamax? Sí, algo recuerdo, pero ¿cuánto? Sí. 25, 20, Sí. No, más, 30 años. Y más o menos, sí. ¿Alguien escuchó hablar del Betamax? ¿O estoy hablando ya como un viejo? Yo es la primera vez que lo escucho. En estas cosas es donde mostramos Nuestra edad, el documento. Sí. Chicos, ¿alguno conoce el Betamax? No. A ver, díganme si alguno sabe lo que es el Betamax. Yo ni idea. Está bien, es lógico, una distancia generacional. Pero bueno, estamos hablando de la época de los videocassettes, ¿sí? Yo era chico, antes de los DVDs, ¿sí? Cuando todavía usábamos videocassettes, tecnología analógica para reproducir imágenes y grabar imágenes.
Bueno, había tres grandes, había una competencia entre tres formatos. Uno el VHS, ¿sí? El otro era el Betamax y el otro era el Video 2000, ¿sí? Y de los tres formatos, el de más calidad era sin duda el Betamax, pero muy poco utilizado, porque todo el mundo ya había adoptado el otro, el VHS, ¿sí? Que es el que teníamos. La videocasetera que tenían en su casa, si no ustedes, sus papás, era VHS, ¿sí? Y bien, fue otro ejemplo, ¿sí? O sea, hay muchos ejemplos en la historia de eso, ¿sí? Y es importante entender que la ausencia de un estándar provoca una situación subóptima, ¿tá? Para todo el mundo. Había una época, se notaba mucho a fines del siglo pasado y los primeros años de este siglo también, donde había una competencia muy grande entre estándares y empresas que querían vender sus productos y para venderlos les querían agregar características propias, ¿sí? Valor agregado, digamos, a sus productos, ¿tá? Y para hacerlo justamente se iban por encima de los estándares, ¿está bien? Hubo una guerra en ese sentido muy fuerte, una pulseada muy fuerte, que en realidad la perdían todos porque estoy hablando de la época, por ejemplo, que había páginas web que solamente se podían ver con Internet Explorer, ¿sí? No sé si alguno ha llegado a ver ese tipo de cosas, ¿ah? Es una pulseada que la pierden todos al final, o sea que no conviene. Las empresas se terminaron dando cuenta de eso, ¿sí? Y eso cambió en los últimos años. Ya no hay tanto esfuerzo por irse por encima de los estándares, sino más bien se va buscando más la estandarización. O sea, se busca que el valor agregado esté por otro lado. Por suerte eso cambió, pero hace unos años era común, ¿sí? Que era el estándar y eran las empresas tratando de ir por encima de los estándares, ¿sí? Cuando no había alguna que quería imponer su propio estándar, que ha pasado también, ¿no? Eso fue cambiando con el tiempo, ¿sí? Gracias a Dios, ¿no? Fue cambiando. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió el concepto de estándar, lo que es un estándar y cómo evoluciona un estándar? Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, el primer práctico que van a hacer con Claudia es un práctico donde básicamente tienen que buscar información, ¿sí? La información la van a buscar en internet y van a completar unas tablas y unas cosas, ¿no? El objetivo es ese, es que ustedes aprendan a justamente a clasificar y a categorizar una tecnología, ¿está bien? Como para entender de dónde viene, cómo funciona, ¿sí? Y las distintas clasificaciones que vamos a ofrecer nosotros ahora para empezar, ¿sí? Las cosas que ustedes pueden ir mirando de distintas tecnologías, ¿sí? Son distintos ejes que yo ahora les voy a ir repasando acá. Como para que ustedes empiecen a mirar, como para que ustedes agarren una tecnología y digan, a ver, esta tecnología ¿qué es? En función de la infraestructura de red por alcance, por cardinalidad, por medio físico, ¿no? Lo que vamos a ver ahora. Que ustedes puedan llegar a decir de una tecnología qué tipo de tecnología es. Este es un ejercicio muy interesante que es fuertemente conceptual, ¿tá? Y está muy bueno que lo hagan, ¿sí? Es que el práctico 1 tiene que ver con esto, ¿tá? No sé, Claudia, esta semana ya empezás con el práctico, ¿no? ¿Tenés previsto empezar? Sí, vamos a empezar mañana. Perfecto. Mañana tenemos la clase de 10 a 13. Por ahí no vamos a estar todo el horario, vamos a tratar de plantear para que ellos tengan tiempo, esto que vos decías, de trabajar y de poder buscar para poder hacer algún tipo de diálogo o de puesta en común más rica, digamos, plantear. Pero sí, pensaba empezar mañana a las 10. Buenísimo. Bueno, ya están conscientes, chicos, ¿eh? Mañana a las 10 arrancan con la práctica, ¿eh? Si no llegan para mañana a las 10 a leer algo, por lo menos van a tener planteado el problema, ¿sí? Está bueno que ya se lleven la consigna como para irla completando en la semana, ¿eh? Vamos a ver los ejes más importantes, ¿sí? Yo acá tengo anotado los que di el año pasado y estoy viendo a ver si hay
otros que no puse. No, está bien, esos son los mismos. Lo primero que vamos a ver es una clasificación por alcance, ¿sí? Distintas tecnologías tienen distintos alcances. Cuando hablamos de alcance es a qué distancia llegan las redes o qué tamaño geográfico tienen las redes. ¿Está bien? Las más pequeñas son las redes que se llaman Personal Area Network o redes de alcance personal, ¿sí? Y son tecnologías que tienen como objetivo tener muy pocos metros de alcance, qué sé yo, como mucho 10 metros, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una red Bluetooth, ¿sí? La red Bluetooth está pensada para conectar, no sé, unos auriculares a un teléfono, ¿sí? O una transmisión de archivos entre dos maquinitas que están cerca, ¿está bien? Entonces, el objetivo justamente es tener un alcance, el alcance es pequeño, ¿sí? Y el objetivo es ese, es lograr comunicar periféricos con una máquina. Reemplaza un cable, vamos a decir, ¿sí? Reemplaza a lo que antes era un cablecito que unía dos cosas por una cosa inalámbrica. El ejemplo más claro de una red PAN es un Bluetooth, ¿sí? Le sigue la mucho más conocida red de alcance, red de área local, ¿sí? O LAN. Habrán escuchado hablar de LAN, de la LAN, ¿sí? La LAN es mucho más clásica y llega hasta unos cientos de metros. Se supone que estamos conectando todas cosas de una misma organización dentro de una LAN, ¿sí? O sea, las cosas que se conectan son todas de la misma organización, tienen una administración centralizada, ¿está bien? Y puede ser, por ejemplo, la red de su casa, ¿sí? O la red de la fábrica, o la red de la universidad, ¿está bien? La red de la universidad, si contamos solamente la sede, ¿sí? Si nos vamos más allá de la sede, por ahí nos vamos más arriba, ¿está bien? Nos vamos a, por ejemplo, una red de área metropolitana, ¿sí? Donde tenemos conectados varios edificios que están en una misma ciudad, por ejemplo, ¿sí? Una distribución metropolitana, por ejemplo, un distribuidor de internet, ¿sí? Qué sé yo, acá en Necochea, Astesano, por ejemplo, tiene una red de área metropolitana, ¿sí? O sea, tiene un tendido de fibra, por ejemplo, o tiene un sistema WiMAX para transmitir internet a través del aire, pero que alcanza a toda la ciudad, ¿sí? Está bien, eso es una red de área metropolitana, ¿no? Cuando hablamos de una red de área ancha, ¿sí? O una Wide Area Network, ya estamos hablando de algo que cubre ciudades o hasta países, ¿sí? Normalmente una red de área ancha o de largo alcance, empresas como Telefónica, ¿sí? O Fibertel tienen este tipo de redes, donde tienen anillos de fibra óptica, por ejemplo, uniendo ciudades. ¿Está bien? Y después la más grande de todas, que normalmente cubre el mundo entero, como puede ser Internet, ¿sí? Internet es una red de área global, ¿sí? Es una cosa que cubre el planeta entero. Entonces está bueno mirar, porque las tecnologías normalmente se especializan en algún tipo de alcance. Está bueno mirar, por ejemplo, que Wi-Fi se adapta más a LAN, Bluetooth se adapta más a PAN, Ethernet se adapta más a LAN, ¿sí? WiMAX es más del área metropolitana, ¿sí? WiMAX es una tecnología que se adapta más al área metropolitana, ¿está bien? Los anillos de fibra óptica o los frame relay que hay son más de largo alcance, ¿está bien? O los enlaces satelitales, lo mismo, son todos enlaces de largo alcance, son enlaces WAN, ¿sí? Y obviamente el único ejemplo importante que hay de Global Area Network es la Internet, ¿sí? En general, ¿tá? Bien, ¿se entiende esta clasificación? Confírmenme si se entiende bien. Ustedes pueden tomar cualquier tecnología y decir, bueno, a ver, ¿cuál se adapta mejor de estas? No siempre es una sola, a veces una tecnología puede utilizarse para más de un alcance, pero siempre hay uno que la identifica mejor. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar también de las capacidades de una tecnología en función de su cardinalidad,
¿sí? La cardinalidad es de quién a quién va la comunicación, ¿sí? Hay tres grandes niveles que son 1 a 1, que es la típica, el escenario más simple, uno transmite y uno recibe. Hay una que es intermedia, que es 1 a varios, ¿sí? La capacidad de multicast es la capacidad de decir, yo transmito un paquete, pero ese paquete va a ser difuminado hacia varias máquinas. Y el caso extremo de eso, que es cuando es difuminado a todas las máquinas, que se llama broadcast, ¿sí? En ese caso es broadcast o difusión. ¿Ah? Por ejemplo, Ethernet maneja las tres formas. Una red Ethernet, que es una red de nivel 2, ¿sí? Una red de área local y una red de nivel 2, ¿sí? Puede manejar, tiene tecnología para transmitir de cualquiera de las tres formas. Puede transmitir 1 a 1, puede transmitir 1 a varios, puede transmitir 1 a todos, ¿sí? IP, que es una red más ancha, ¿sí? Que se extiende hasta Global Area Network, ¿sí? Tiene capacidad de transmitir 1 a 1 y tiene cierta capacidad, la IP versión 4 tiene cierta capacidad limitada para transmitir 1 a varios, ¿sí? Pero no existe, obviamente. Entenderán las razones por las cuales no existe un broadcast en IP, ¿sí? A lo que le llaman broadcast en IP nunca pasa a la red local, ¿sí? ¿Está bien? A ver, ¿quién se anima a decirme por qué no estaría bueno que exista un broadcast en IP? A ver, ¿alguno se anima a decirme por qué? Me gustaría escucharlos, chicos, a ver. ¿Por qué no sería una buena idea tener un broadcast IP? ¿Qué opinan? ¿Qué pasaría si yo desde mi máquina tuviera la potencialidad de transmitir un paquete y que ese paquete le llegue a todas las máquinas del mundo? ¿Qué opinan? ¿Se cortó esto? Me parece que no, ¿eh? ¿Nadie se anima a opinar? Acá Bautista escribió, se satura todo, signo de pregunta. Ah, bien, muy bien. No te vi cuando lo escribiste, Bauti, perdón, ¿eh? Bien, muy bien. Es una buena razón, ¿sí? ¿Se imaginan que si yo tuviera ese poder y todo el mundo tuviera ese poder, ¿sí? La Internet colapsaría en cuestión de segundos. ¿Ah? Es como si digamos, estuviera totalmente descontrolado, ¿no? No habría forma de controlarlo, de hecho. Por eso es que el broadcast IP se extiende a lo sumo a una red, nunca a toda la red de redes. Bien, muy bien. Viene por ahí el tema, ¿no? Bien, va por ahí la cosa. Bueno, esas son las cosas que me gustaría que piensen ustedes cuando lean esto, ¿sí? ¿Por qué no puede haber un broadcast a una red de redes? ¿Sí? Sí existe una cierta capacidad multicast, ¿tá? Que está buena porque uno puede suscribirse, por ejemplo, a un canal multicast, ¿está bien? Y recibir un paquete que es transmitido desde un origen, ¿sí? Y que puede llegar a varios lugares. Uno como cliente se suscribe a ese canal y entonces a partir de ese momento los gateway te envían la información de lo que sea que se está transmitiendo por ese canal. Eso permite, eso existe. Una funcionalidad bastante básica en IPv4 y mucho más elaborada en IPv6 para eso, pero bueno, está bueno porque reduce muchísimo el ancho de banda, ¿sí? O sea, le alivia mucho al transmisor, que no tiene que mandar una copia para cada uno de los que, de lo que está recibiendo, ¿sí? O sea, ayuda bastante, ¿no? Pero bueno, no se puede en ningún caso hablar de una difusión al área global, ¿sí? Una difusión total, ¿sí? Y descontrolada al área global. Bien, muy bien. Una consulta, Hugo. Dale, ¿cómo no? Además, también no se perdería parte del paquete o llegaría desfasado en el tiempo a las demás redes. Y sí, como consecuencia de la saturación, ¿no? Si es que acaso llega, ¿ah? Porque imagínense que si cada uno de los millones de máquinas
pudiera transmitir un paquete de broadcast, sí, sería un desastre, realmente. Llegaría tardísimo, ¿sí? Y llegaría mal, ¿sí? Si es que llega, ¿tá? Si no se saturan todos los equipos y no funcionaría, ¿no? Claro. Sí, es verdad, muy bien, así es. ¿Ah? Bueno, otra clasificación que hay que mirar es por medio físico. Bueno, ¿qué medio físico usamos para conectarnos? ¿Sí? Bien, ahí podemos hablar de cosas que están escritas ahí y cosas que no están escritas ahí, pero que son interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, una técnica de comunicación por conductores muy antigua son los caños neumáticos. ¿Sí? Los caños neumáticos se utilizaban para transmitir información, un sistema de reparto de correspondencia antiguo, ¿sí? Donde había una red de caños que estaban sometidos a que tenían una alta presión adentro, o sea, tenían el aire a presión, ¿sí? Y donde uno podía meter una carta, por ejemplo, adentro de un tubo, ¿sí? Y lo mandaba por el caño y dada la presión que había de aire dentro de los caños, el tubo viajaba de un lugar a otro, ¿sí? Bien mecánico era. O sea, ahí los paquetes eran materialmente de verdad paquetes, ¿sí? Y viajaban por el tubo físicamente, ¿sí? Bueno, algo muy antiguo. Yendo a cosas que se usan hoy, los cables de cobre, ¿sí? Cables de cobre de distintos tipos, como puede ser un par simple, como el que se usa en telefonía, que básicamente son dos cablecitos, ¿sí? Por uno va la corriente, por el otro vuelve y cierra un circuito, ¿está bien? O el par trenzado, que es parecido, nada más que los cables van enroscados uno sobre el otro, el cable de ida y el de vuelta van enroscados para reducir la interferencia electromagnética. O los cables coaxiales, ¿sí? Que son los cables como el que se usa para el cable de la televisión, ¿sí? Que tiene un conductor en el centro, un aislante y una malla por afuera, que también es un cable ideal para transmitir alta frecuencia sin interferir. ¿Está bien? Los pares comunes en alta frecuencia normalmente pierden eficiencia porque trabajan como capacitores y se llevan la señal. ¿Sí? O sea, los aislantes pasan a ser conductores a frecuencias muy altas, ¿sí? Porque funciona como un capacitor. Bueno, el cable coaxial está diseñado para evitar eso. Entonces permite transmisión de frecuencias mucho más altas. Lo habrán visto, el cable redondo negro, como el que tiene la televisión, ¿sí? La televisión por cable, ese es el cable coaxial. Bueno, otro tipo de comunicación es a través de señales radiales, ¿sí? O señales de radio, ¿está bien? Que son básicamente perturbaciones en el espectro electromagnético que uno puede generar. Tesla descubrió eso en el año 1700, ¿era? O 1800 y pico, bueno, por ahí, no me acuerdo exactamente en qué año, pero bueno, el primero que se mandó a hacer esto, a perturbar el espectro electromagnético y para captar esa perturbación desde otro lado fue Tesla, ¿sí? Mucho tiempo después se empezó a aprovechar ese fenómeno físico para transmitir información, ¿sí? Bueno, son las señales de radio. Y hoy las señales de radio se utilizan de distintas maneras. Se pueden utilizar para transmisión tipo difusión, como las radios clásicas, la FM, la AM o los canales de televisión clásicos, que tenemos una estación que transmite, ¿sí? Y todos los receptores se conectan a eso sintonizando la frecuencia correcta. ¿Está bien? Para dividir el espectro, ¿sí? Se multiplexa en frecuencia, o sea, cada emisora tiene una frecuencia diferente, ¿sí? Y de esa manera se puede dividir el espectro. Si no se hiciera eso, uno solo podría transmitir y no habría posibilidad de que nadie más lo haga. ¿Sí? Entonces esas transmisiones son transmisiones donde uno, digamos, donde hay que ponerse de acuerdo quién usa qué frecuencia para no interferirse. ¿Sí? Por eso es que hay entidades, en los países hay entidades que se encargan de controlar esto. Lo controlan repartiendo la frecuencia y limitando los alcances. Cuando uno dice, bueno, tales frecuencias, ¿sí? Pueden ser utilizadas por mucha gente, pero el alcance está limitado a 100 metros, 200 metros, 300 metros, cosa de que no haya una interferencia mayor, ¿sí? Por ejemplo, los controles remotos de los aviones de aeromodelismo,
¿sí? O los controles remotos de las alarmas y esas cosas trabajan con esa idea, ¿sí? O sea, trabajan todos en la misma frecuencia, pero tienen un alcance muy pequeño, como para no interferirse. ¿No? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, Hugo. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, muy bien. Después tenemos, con la misma idea, por ejemplo, un enlace de microondas, ¿sí? Utiliza una frecuencia determinada y puede tener un alcance muy grande, pero es direccional, ¿sí? Es decir, se utiliza una antena para transmitir en forma direccional una señal de radio y la otra antena tiene que estar visible, tiene que estar en el alcance visual para poder recibir la señal que se transmite. Bueno, esas las van a ver en la ruta, ¿sí? Si ustedes van por la ruta van a ver unas torres que tienen unas antenas parabólicas que no están apuntando hacia arriba, sino que están apuntando hacia adelante, ¿sí? Están apuntando hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Esos enlaces son enlaces de microondas, ¿sí? Esas antenas están apuntando a otra antena que está por ahí a 10, 20, 30 kilómetros, ¿sí? A otra torre que está a 20, 30 kilómetros y están transmitiendo la señal nada más que a esa otra torre. Estos son enlaces de microondas. Los enlaces satelitales son enlaces donde la estación de tierra transmite hacia arriba. Esas son las que van a encontrar que tienen antenas parabólicas que están apuntando hacia arriba. Normalmente están apuntando hacia el norte, ¿sí? Hacia arriba y hacia el norte, porque apuntan a satélites artificiales que están girando en órbita alrededor de la Tierra, pero en una órbita geoestacionaria, o sea, giran alrededor de la Tierra a la misma velocidad que la Tierra gira sobre sí misma, con lo cual, si lo miran desde el piso, parece que está flotando en el aire el satélite. En realidad está en órbita, pero moviéndose a la misma velocidad que el planeta, ¿sí? Y por eso es que parece que está quieto. Es muy importante que estén quietos para poderles apuntar con una antena, porque si no, tendría que estar moviendo la antena todo el tiempo. Es como un enlace de microondas, pero en una distancia mayor y apuntando a un satélite. El satélite recibe la señal y la manda de vuelta a la Tierra, de forma tal que otra estación terrena, apuntando al mismo satélite, puede recibir lo que la primera transmitió. Los enlaces satelitales tienen un alcance muy grande, cubren una buena parte del mundo, ¿sí? Y tienen el problema de que tienen mucha demora, porque una órbita geoestacionaria está más o menos a 27.000 kilómetros, creo que es, o 26.000 kilómetros, ¿no? la altura del satélite, ¿no? Con respecto al piso. Y a la velocidad de la luz, 26.000 kilómetros es casi una décima de segundo, nada más que para llegar al satélite y otra décima más para volver. Entonces estamos hablando de demoras como mínimo de 2 décimas de segundo, que es un montón, ¿sí? En tiempos de computadoras es una eternidad, ¿sí? Pero bueno, tienen la ventaja de que tienen mucho alcance. Tienen la desventaja esa de que tienen mucha demora y de que son muy sensibles a fenómenos espaciales, ¿no? Como tormentas solares y ese tipo de cosas que pueden hacer que se corte la comunicación satelital. Bueno, después tienen enlaces omnidireccionales de corto alcance, como el Wi-Fi, ¿sí? El módem Wi-Fi de su casa, ¿sí? También transmiten una frecuencia que está hecha especialmente para eso, pero tiene un alcance limitado, 100 metros, 150 metros, y no pasa de ahí. ¿Está bien? O una red celular, ¿sí? Que la red celular también es otro ejemplo muy interesante de donde hay muchos transmisores que tienen un alcance muy limitado, o sea, fuertemente regulado, ¿tá? Pero que entre ellos hay una suficiente distancia, ¿tá? Como para que no se interfieran entre sí, pero están lo suficientemente cerca para que una estación, ¿sí? Para que un receptor, por ejemplo, pueda cambiar de una célula a la otra dinámicamente y entonces no pierda la conexión. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y los teléfonos móviles, por ejemplo, los más comunes, están conectados a la red celular. Por eso acá en Argentina les llamamos celulares, ¿sí? Aunque en realidad no todo teléfono móvil es celular, ¿sí? Un teléfono celular es un teléfono que se conecta a una red celular. ¿Está bien? Pero hay teléfonos móviles satelitales, por ejemplo, también. No son muy comunes, los más comunes obviamente son los celulares, pero
Pero bueno, vale la aclaración, ¿sí? Bueno, otro eje es el sentido de la comunicación, que ya lo vimos en intro, ¿sí? O sea, hay enlaces que son de tipo simplex, que solamente permiten el viaje de la información en un solo sentido. Hay también enlaces bidireccionales simples o half duplex, donde se puede ir para los dos lados, pero no al mismo tiempo. O sea, cuando uno transmite, el otro tiene que recibir y después tienen que cambiar de rol. Pero no pueden transmitir y recibir los dos a la vez, ¿sí? Y los bidireccionales dobles, ¿sí? Que permiten la transmisión y la recepción al mismo tiempo, pero normalmente esto se implementa utilizando dos simplex, uno para un lado y otro para el otro. Bien, ¿se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen, chicos? ¿Dudas o preguntas? ¿Me escuchan, chicos? ¿Cómo vienen? Bien, bien, por ahora bien. Perfecto. Y la última que vamos a ver hoy, que es la técnica de sincronización. Vamos a hablar un poquito de la técnica de sincronización, ¿sí? Cuando uno transmite una información digital, normalmente está transmitiendo unos y ceros, ¿sí? Y si bien se preacuerda a qué velocidad se va a transmitir, porque tiene que estar preacordado, yo digo, bueno, ¿cómo transmito, por ejemplo, unos y ceros a través de un cable? Bueno, puedo decir, bueno, si pongo el cable en 5 volt, estoy transmitiendo un 1. Si pongo el cable en 0 volt, estoy transmitiendo un 0. Nos podemos poner de acuerdo en eso y después nos podemos poner de acuerdo en qué velocidad vamos a usar. Por ejemplo, vamos a transmitir, 10 millones de bits por segundo. Entonces establecemos un enlace de 10 megabits. ¿Sí? 10 millones de bits. Quiere decir eso que en un segundo vamos a transmitir 10 millones de bits. Entonces así el reloj de la máquina de origen y el reloj de la máquina de destino funcionan los dos a esa velocidad. El de la máquina de origen transmitiendo los datos, o sea, poniendo en 1 y en 0 los bits a esa velocidad, y en la de destino leyendo a esa misma velocidad. Y estaría fantástico si acaba ahí el problema, pero la cosa es así, es muy difícil que los dos relojes anden exactamente a la misma frecuencia. O sea, por más que se busque una precisión muy alta en el tema de los 10 megabits, ¿sí? Es muy difícil que los dos relojes anden exactamente en sincronía todo el tiempo. Eventualmente se van a desfasar, y cuando se desfasen, las máquinas se van a dejar de entender. Entonces, para evitar ese problema, se necesita alguna técnica de sincronización. O sea, la comunicación tiene que sincronizarse de alguna manera. Entonces, clásicamente había distintas tecnologías. Antiguamente no había técnicas, no había forma económica de tener dos relojes más o menos precisos. O sea, los relojes se salían muy rápido de frecuencia, porque no había, digamos, ninguna tecnología para lograr precisión en ese aspecto. Entonces, las técnicas más antiguas de sincronización se llaman asíncronas, ¿sí? Se llaman asíncronas, y lo que hacían es enviar la información de sincronización bit a bit o a lo sumo byte a byte. Por ejemplo, el viejo RS-232 es asíncrono, ¿sí? En el sentido de que se transmitía una información por el cable, por ejemplo, un pulso más largo para decir, ahora pon el reloj en 0. Y después se transmitían los 8 bits de la señal. Y después se transmitía otro pulso largo, y después se transmitían los 8 bits del siguiente byte, y así sucesivamente. Eso le daba tiempo a la electrónica a poner los relojes en hora, digamos. A decir, bueno, a ver, ¿cuándo va a empezar la transmisión acá? ¡Tac! Y de ahí se leían los 8 bits y, bueno, los relojes 8 bits aguantaban, pero no mucho más. Después ya se salían de sincronía, entonces había que volver a sincronizar. Es lo que se llama el bit de parada, ¿sí? El stop bit, ¿sí? Que se transmitía en las líneas seriales. Era una técnica para mantener sincronizados los canales. El emisor y el receptor se mantuvieran sincronizadas. Codificaciones más antiguas, como la codificación Manchester, directamente transmitían la información de sincronía en la misma señal. O sea que cada bit se autosincronizaba, vamos a decir. Pero eso consume el doble de ancho de banda, ¿sí? O sea, para transmitir
10 megabits necesitaba transmitir el doble, ¿sí? Para poder mantener la sincronía, lo cual es extremadamente costoso, ¿sí? Con el tiempo, las técnicas, o sea, lo que se terminó haciendo es mejorar la electrónica de los relojes para que tengan más precisión y permitir sincronizaciones cada más tiempo. Y ahí es donde aparecieron las técnicas síncronas, como Ethernet, por ejemplo. Ethernet transmite un preámbulo antes de cada paquete, ¿sí? Y en ese preámbulo se ponen en fase los dos relojes, el del emisor y el del receptor. Y después se aguanta los 1500 bytes del paquete de Ethernet sin desfasarse. ¿Ah? ¿Eso por qué? Porque se mejoró mucho la electrónica, ¿ah? La sincronía, ¿sí? o la frecuencia de los relojes del emisor y del receptor se podían mantener mucho más estables. ¿Ah? Entonces hacia ese lado se avanzó. ¿Ah? O sea, al no transmitir tanta información de sincronización se aprovecha mejor el ancho de banda. Pero el costo es que necesitábamos una electrónica de más calidad, ¿ah? para mantener los relojes sincronizados entre el origen y el destino, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Esto es algo que también pueden buscar en las tecnologías. Las tecnologías más antiguas en general son asíncronas y las más modernas son todas síncronas, ¿sí? Pero bueno, eso también lo pueden investigar. Bueno, cubrimos todos los temas previstos para el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces, por ahora dejamos aquí la clase de hoy, ¿sí? Más tarde les subo, si quieren, la grabación, ¿ah? De lo que hicimos hoy. Pero bueno, es complemento, tienen que tomarlo como un complemento de la clase del año pasado. Así que bueno, seguirán con Claudia mañana, y conmigo el miércoles que viene, Dios mediante.